Bienvenidos al canal más caótico pero con más encanto de YouTube. Tenemos entrevistas a gente interesante que cuenta historias que no verás en otros sitios. Hoy tenemos el placer de recibir a Diego Díaz López, un profesional con más de 20 años liderando la innovación en telecomunicaciones, educación y tecnología. Ha lanzado productos que van desde plataformas de vídeo hasta programas de inteligencia artificial y ha dirigido equipos capaces de transformar ideas en impacto real. Desde The Bridge, Digital Talent Accelerator, impulsa una nueva generación de talento digital, colabora con universidades, une el rigor académico con la práctica profesional y acerca la educación al futuro. Diego Díaz López, Chief Product and Academic Officer, un referente en gestión de producto, innovación educativa y transformación digital. Su misión, que aprender sea tan real, práctico y transformador como el futuro que estamos construyendo. ¿Te mola el plan? Pues suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad. Aquí hay más amor que en una sobremesa con café y pastas. Abierto hasta desvanecer, el rincón donde el cerebro y el humor se toman una copa. Antes de empezar con la entrevista, vamos a conocer un poco más a Diego Díaz López. Más allá de los proyectos, los equipos y la innovación, queremos saber cómo es Diego cuando apaga el portátil. Diego, cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta? Me gustan las vacaciones, ahora que acabamos de volver. Me gusta mucho ir a conciertos, pero de verdad, no con la moda esta de los últimos 3 años. Me gusta comer mucho, lo hago, así que me gusta comer. Y luego me gustan un montón de cosas, así lugares comunes. Evidentemente, antes de tener hijos me gustaba leer mucho, ahora ya me gusta comprar libros más que leerlos. Y tengo muchos intereses y muchos gustos diferentes. Bueno, y una cosa, esto de improvisar, me gusta mucho aprender cosas y entender cómo funcionan las cosas. Eso realmente es el top one y lo último. Y ahora vamos con la otra cara de la moneda. Diego, dinos, ¿qué es lo que no te gusta? Y no me gusta, soy una persona facilita, así que no me gusta el queso. Aunque soy de Bilbao, no me gusta la lluvia. O sea, sufrí mucho mientras vivía allí. Y no me gusta conducir en Madrid tampoco. Y como a todo el mundo, no me gustan los idiotas, la gente irrespetuosa y demás. Pero en general tengo un umbral de admisión bastante interesante, creo. Así que esos son mis me gusta y mis no me gustas. Gracias, Diego, por tu sinceridad. Prepárate porque empieza la entrevista. Abierto hasta desvanecer, donde las conversaciones no se apagan. Hola Diego, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, encantado de estar aquí contigo, Juanjo. No, encantado. Buenas tardes. Encantado yo. Lo primero, darte las gracias por tu tiempo y nada, decirte que es un placer que estés en el canal porque, bueno, entrevistamos en este canal perfiles de muchos tipos que profesionalmente sois muy top, pero en lo personal, pues por desgracia es muy difícil llegar a conocer a mucha gente porque tenéis siempre las agendas muy llenas. Entonces, es un placer que también te podamos conocer, aparte de tu perfil profesional, tu perfil personal. Solo tardé un par de meses en darte audiencia, así que no has tardado mal. No, hombre, pues está muy bien, he tardado más con mucha gente. Por eso. Qué genial, qué genial. Lo primero de todo, para nuestra audiencia, que ya lo sabe, pero bueno, como mi audiencia es legión, probablemente podríamos llenar 6 estadios de fútbol. Cuéntanos, ¿quién es Diego Díaz? ¿A qué se dedica Diego Díaz? ¿Qué es Diego Díaz? Bueno, pues soy Diego, soy una de las cosas que me definen, creo que soy de Bilbao, y que los bilbaínos lo decimos así mucho de primeras. Lo que pasa es que ya se me ha olvidado un poquito, porque llevo mucho tiempo viviendo en Madrid y a nivel profesional pues he hecho bastantes cosas.
desde lo más tecnológico, consultoría, pasé por recursos humanos, incluso, vivido por trabajo en Brasil, llevando innovación allí, he hecho proyectos de datos y bueno, pues un poco por esas casualidades de la vida, también hacía cosas de educación y ahora me dedico eh, fundamentalmente a la educación y a la gestión de producto educativo. Creo productos en The Bridge, donde Juanjo colabora, entre otros, legión de profesores estupendos. Y nada, ese soy yo a nivel profesional y a nivel personal, pues eso. Vivo aquí en Madrid, 2 niños, eh, y, y ahora recuperándome de las vacaciones. Que quieres que, cuando tienes niños quieres que acaben, pero no quieres que acaben. Es una especie de vacaciones de Rodinger ahí que duran un par de semanas. Decía, Siempre ganan querer volver de vacaciones, ¿eh? En mi caso. yo Pero esto no bueno. sé si o sea, si será cierto, ¿no? Pero se decía que había una estadística por ahí dando vueltas de que la mayor parte de los divorcios se producen en vacaciones, porque te das cuenta que vivir en familia ya no es tan divertido como cuando cada uno tiene su rutina y tal y cual, y que aguantar tantos tiempo a tanta gente es como un poco aburrido. Yo creo que es una exageración. Bueno. No, pero esa estadística es cierta, ¿eh? Cuando la gente pasa más tiempo junto, piensa más eso. Sí, eso es, no es un meme, es una estadística cierta. Yo, Y bueno, yo creo que es normal, ¿eh? Porque la rutina nos saca de nuestra rutina y de ver con quién estamos. Y cuando estamos en esa ruptura de rutina, también creo que por eso la gente llena tanto sus vacaciones de cosas, ¿eh? Para no quedarse en el vacío. Pero bueno, yo, por ejemplo, en mis últimos 15 días no he hecho nada. He hecho lo que yo llamo mi veraneo, que es no hacer nada. O sea, estas vacaciones de inmovilidad. Y bueno, pues he hecho algunas cositas, pero sí, nada de actividades, nada de buscar visitas, nada de nada. Y bueno, todavía no planeo divorciarme. No sé lo que pensará mi mujer. hombre, que haya gente que se divorcia no quiere decir que todo el mundo se vaya a divorciar. Eh, Quiere mm, decir, mm. siempre Sí, hay sí, 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 sí. matrimonios que no se acaban de conocer bien y se casan. Hay gente que se casa por, no sé por qué. Yo además, como he dicho, soy de Bilbao y si me divorcio me echan de mi cuadrilla, porque somos la única cuadrilla del mundo, somos 7, y el año pasado cumplimos 50 años, nos fuimos a una casa rural, los 7, y yo brindé por las 7 originales. No dije, todos estábamos con nuestra primera mujer Bueno, allí. Entonces, sí, si me divorcio a mí me echan de la cuadrilla, con lo que yo no me puedo divorciar. estás No sé si habrá atadísimo. otro, Estás, pensé. entre hijos y cuadrilla, estás atadísimo, ¿eh? O sea, no, Sí, o absolutamente, te tienes que absolutamente. mudar de país. La cuadrilla, la cuadrilla para la gente que seáis más del sur y todo esto, para allá para el norte, les gusta, o sea, se llama cuadrilla tu grupo de amigos de toda la vida, ¿vale? La cuadrilla. Más Pues, que eso, sí, sí. ¿eres Está bien. futbolero? ¿Te gusta el fútbol? Bueno, soy del Athletic, que es diferente que ser futbolero, o sea, eso es otro rollo. Pero cada vez soy menos futbolero porque me separa más todo el rollo que hay ahora alrededor. Jugaba al fútbol hasta que empecé a lesionarme y, bueno, jugaba, ¿no? O sea, jugar es un overstatement, diría yo, o sea, es una exageración bastante grande. Perpetraba el fútbol hasta que me lesioné ya un par de veces y lo dejé. Y luego el fútbol como deporte, espectáculo y tal, pues cada vez tiene menos interés para mí. Pero aunque lo veo, ¿eh? Porque sí que el deporte me gusta, me parece bonito. Verás Pero que, no soy futbolero. verás que en esta entrevista yo voy y vengo como... Pero ¿sabes por qué? O sea, es la entrevista de Rodinger, un poco lo que tú has dicho. Pero ¿sabes por qué? Porque se os pillo distraídos. Y entonces decís, ahí va, ¿por dónde me ha salido este? Pues esa es la Yo idea. ya tengo una edad en la que me distraigo rápido, ¿eh? Un poco, así que no hace falta que hagas muchos cambios en el concepto. Vamos a ver, Diego es una persona que en vacaciones tu forma de distraerte es montar un pipeline en Python, ¿no? Y cosas de ese estilo, porque su diversión es algo que a mí me encanta, ¿eh? Que ya sabes que yo también soy muy friki de todo esto, ¿vale? Em,
Nos has hablado de tu currículum. Has sido CPO, has sido profesor en el IE, en IS, en OBS, innovador en Telefónica, en The Bridge, ahora. Has mezclado la palabra inteligencia artificial, bueno, las palabras inteligencia artificial con educación, has trabajado para el Barça, por eso te preguntaba lo de si eres futbolero. Con este currículum, Diego, ¿qué te sientes? ¿Más doctor de la innovación o más, permíteme que utilice la palabra rockstar del producto digital? No, yo, fíjate, me siento, mm, más que doctor, me siento un artesanillo de la innovación y de todas estas cosas. A mí me gusta probar cosas. Has dicho todas las cosas que he hecho diferentes, pero porque lo he dicho, casi se me olvida decirlo, los me gusta, pero una de las cosas que me gusta es aprender, hacer cosas nuevas, entender cómo funcionan las cosas nuevas, y eso casi siempre ha dirigido mi carrera, ¿no? Es decir, estaba en una empresa en la que podría haber dirigido mi carrera hacia tener una ascensión y demás, y siempre pues me ha gustado probar cosas. Entonces, y no soy un rockstar ni un lector, o sea, vamos. Hombre, Yo soy entiéndase la metáfora, ¿no? Entiéndase la... Pero bueno, en la metáfora creo que estoy más cerca del doctor que del rockstar, ¿vale? Y bueno, pero siempre mucho movido por la curiosidad, ¿vale? Y luego sí que es cierto que, bueno, pues una empresa como Telefónica a veces te pasan cosas esas como que trabajes con el Barça o con Ferran Adrià o que acabas montado. Yo, venga, voy a contar una de mis grandes anécdotas que ya no suelo guardar. Acabas montado en el jet de Telefónica, volviendo de Madrid a Barcelona, o sea, de Barcelona a Madrid. Sí, porque llega Payet y te dice, tú vuelves ahora para Madrid, ¿no? Pequeño hobbit. Y Payet es un tío muy majo, así en la distancia corta y que cuida a la gente y tal. Dijo, hombre, pues en vez de volverte en el avión, vete con nosotros. Y te ves allí en el jet de Telefónica volviendo, que fue el punto más alto de mi carrera. En el sentido literal y probablemente el figurado. ¿Vale? Y bueno, pues eso, sí, en Telefónica te pasan muchas cosas, si buscas eso también, porque hay gente que tiene 15 años de experiencia en Telefónica y son todos 15 veces el mismo año, y bueno, pues hay otros que aprovechamos para hacer cosas diferentes. Y luego, pues eso, siempre he ido buscando, y bueno, pues al final la vida te va llevando hacia sitios que a veces no sabes muy bien dónde están. Pero vamos, un explorador, casi más que un doctor, diría yo. ¿Me puedes dar pistas porque ahora mismo todo el mundo innova? Esto lo habrás visto, ¿no? Que todo el mundo innova, todo el mundo hace departamentos de innovación y todo el mundo sabe. ¿Cómo reconocería yo a un innovador de verdad? ¿Y cómo reconozco a un innovador de estos que acaba de aprender en un curso de 10 minutos en YouTube, en un tutorial? Vamos a hacer un procedimiento de innovación. Bueno, es que, o sea, quiero decir que haya un procedimiento no está mal del todo, ¿no? Pero si la primera frase es vamos a hacer un proceso de innovación, joder, ya red flag total, ¿no? Y cuidado, que como casi todo en la vida hay que estructurarlo y hay que tratar de hacerlo. Pero yo creo que un innovador es alguien que te muestra cierta curiosidad y para mí, no hay esto. Hablábamos mucho de ello cuando estábamos en Telefónica y Mardé y hablábamos de innovación, desarrollo y tal. Al final, si no entregas y no haces cosas, en realidad no estás innovando, ¿vale? Entonces, pues un innovador tiene que ser alguien muy orientado a la acción y a la entrega. Que me dirás, Diego, pero eso es alguien de operaciones y tal. Sí, en realidad tiene que tener unas características parecidas. Probablemente buscando nuevas vías, usando nuevas herramientas y demás, pero al final el innovador un poquito de Jacoba, iba a decir, o no sé, sabes que se pasa todo el día ideando y demás, pero al final no entrega, porque además las ideas cada vez son más baratas, más universales, y en cómo llevas las cosas en la práctica es realmente donde hay grandes diferencias. Ya que luego está la investigación, La investigación yo creo que mueve todo lo demás, pero cuando hablamos de innovación, creo que al final está muy relacionado con la entrega. Y suele haber, pues eso, mucha gente que piensa en innovación como ideación, lanzar nuevas ideas y tal, y eso es una parte pequeña de la innovación.
Entonces, cuando veo gente que solo quiere hacer eso, o que me quiere hacer un proceso, pues esos son pues, los que tienes que levantar ahí bandera. Y yo creo que la gente que es innovadora es la que quiere al final entregar cosas y la que quiere aportar valor. Que ya sé que es una frase un poco mierda, esto de aportar valor, pero quiere decir que al final es importante. Pero porque ¿Vale? entonces Y sí. lo que me, perdona que te he interrumpido, disculpa. Lo que me quieres decir es que No, la iba a decir innovación. que si digo cosas como mierda, está con que tu público me lo Y perdone. aquí no hay nada que perdonar. Aquí todo el mundo, o sea, el público espera que todo el mundo hable y hable de lo que le guste y que lo cuente de corazón. O sea, que esto, aquí no hay nada que perdonar. O sea, al contrario, habla con toda la libertad del mundo de lo que quieras y de lo que no quieras. ¿Vale? Que como dice Ignatius Farray, un humorista que a mí me cae muy bien, dice, es que estamos confundiendo la libertad de expresión con el derecho de callarnos la puta boca, a veces, ¿sabes? Porque Eso de es. todo tenemos que Sí, opinar. sí, 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 sí. De lo que hablabas de innovación, me interesa mucho que has dicho, no es solamente lanzar ideas, no es solamente tener ideas. Las ideas es una parte de la innovación. ¿Qué es lo que completa un proceso de innovación, digamos? O sea, aparte de tener una Bueno, entrega, me imagino que es tener un proceso completo hecho. bueno, al final es que, o sea, para mí una innovación consiste en el que al final del día o del trimestre o del plazo que tú tengas de innovación, y ahí sí que creo que es importante tener como una especie de proceso, una especie de marco para pensar, y esto lo voy a hacer cada cierto tiempo y tal, porque tampoco puedes lanzar cosas nuevas todos los días, pero que al final del día alguien te lo compre. Y bueno, cuando hablo de comprar no hablo de que haya un intercambio económico, es decir, que puedes hacer una innovación social o altruista y que no haya intercambio de valor, ¿no? O simplemente puedes hacer un cambio de un proceso, porque eso también es innovación, y que quizá nadie te lo paga, pero tiene un impacto positivo y se pone en práctica. Es decir, al final tiene que hacerse palpable la innovación. Y eso, pues innovación en producto quiere decir, pues yo si tengo 7 ideas y no lanzo ningún curso, ningún programa nuevo o ninguna cosa, no estoy innovando. Estoy masajeándome el cerebro. ¿Vale? Pero lo mismo alguien que trabaja en IT, ¿no? Alguien que trabaja en IT puede estar pensando en cómo mejora un proceso, joder, y eso para mí es una innovación muy grande y muy importante pero al final si eso, ¿no? Porque luego también esto lo deberíamos hacer, pues esto lo deberíamos hacer, no es innovar, eso es la O charla de sea, café o si lo pones en un PowerPoint, pues el PowerPoint de inservible, ¿vale? Pero y al final, cuidado, es que hay mucha gente que no hace entrega, no hace delivery, y eso pues no son innovadores, lo siento, son otra cosa. Y cuidado, que no está mal tener perfiles de estos que, pues no sé, generan efervescencia en las organizaciones o pero no te llames cuestionan el status quo, ¿no? si no lo haces, no te llames a ti mismo innovador, ¿no? Pero sí, sí, bueno, y yo por supuesto ya has visto que he sido como, me he rebajado un poco los títulos, ¿no? Porque para mí, o sea, al final, pues bueno, o sea, yo hago productos, algunos más innovadores, otros menos. En Cuéntanos, general si creo que están puedes, bien, pero si te permite, si no tienes privacidad, o sea, si es posible, ¿puedes contarnos algún proyecto que hayas creado una innovación de decir, mira, este fue mi bebé y de esto estoy súper orgulloso? A lo mejor no lo puedes contar por confidencialidad, pues no lo cuentes, ¿eh? no, pues por ejemplo, mira, en Telefónica hicimos una cosa, lo que pasa es que luego era cuando los proyectos todavía estaban, todos estaban muy incipientes y mantenerlos en producción era muy complicado. Pero, por ejemplo, sí que hicimos un proyecto en el que aplicamos por primera vez pues, técnicas de inteligencia artificial, incorporamos datos de calidad para hacer planificación de red. Porque la planificación de red antes básicamente consistía, bueno, yo ya salí de Telefónica hace 9 años, ¿eh? Pero la planificación de red consistía en que cuando un pilotito rojo se encendía, que bien podía ser porque había una avería o porque la capacidad se rompía, pues se iba y se arreglaba o se ponía más capacidad, ¿no? Y en la época en la que yo estaba allí, pues empezamos a hacer proyectos en los que planificábamos teniendo en cuenta más la demanda, la calidad de servicio que se ofrecía y veíamos, digamos, qué capacidad teníamos que poner de una forma más estratégica y dónde dedicar la pasta de las actuaciones en red, ¿no? Porque había un caso muy mítico que era que había un pueblo que un señor se había montado un
un internet café, pero con SIMs telefónica. Y entonces el negocio le iba bien y ese pueblo siempre era el que menos capacidad de red tenía de España, porque había un señor que en vez de tener líneas de fibra, pues tenía SIMs 4G Se y comía todo. Telefónica invertía, iba metiendo dinero en ese pueblo todo el rato. Entonces, pues bueno, eso es ver un poco realmente si eso estaba impactando a un abonado, a muchos y tal, ¿no? Para hacer ese tipo de planificación que antes era muy reactiva y eso. Eso fue bastante interesante. Hombre, con el Barça y todo esto, pues los grafos y las cosas de calor que ahora están tan de moda, pues Sí. nosotros empezamos a hacer eso, ¿vale? Y ya si me voy a la prehistoria, Pero para el Barça, perdona que te interrumpa mm, porque me das con la miel en los labios. Con el Barça, ¿qué hacías? Eso lo hacías para el propio equipo, para saber ellos, sí, 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 o sea, les hacías mm, análisis estadísticos o análisis matemáticos sí, de cómo, mm, dónde estaban, etcétera, ¿no? sí, sí, nosotros, bueno, yo trabajaba sobre todo con el centro de Barcelona, que era un centro que había muchos investigadores, allí con Pablo Rodríguez, que estaba allí de jefe de los investigadores de Barcelona. Y teníamos acuerdos de colaboración de estos partnerships que hace Telefónica, pues con el Barcelona, con Ferran Adrià, con Rafa Nadal. Con Rafa Nadal estuvimos tratando de ver cómo era la potencia con la que movía la raqueta, pero saturaba los sensores que llevaba la raqueta, entonces no se ¡Qué podía. bestia! ¿En serio? Sí, 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 me tengo muchas historietillas de estas ¡Qué bueno! chorras. Sí, teníamos un acuerdo y la marca de raqueta de Rafa Nadal, va a volar. Fue una de las primeras que incorporó un chip en la raqueta para ver cómo de fuerte le daba, si, cómo hacías el listado y todas estas cosas. Pero con Rafa Nadal no funcionaba porque no, Se pasaba. le pegaba muy fuerte a la pelota, ¿vale? ¡Qué Y con el bueno! Barcelona pues teníamos un acuerdo de ese tipo y empezamos a aplicar teoría de grafos y análisis de movilidad. Claro, pero era todo súper rudimentario porque ahora toda la parte de captación de imagen y todo eso está muy bien resuelto, pero entonces era bastante terrorífico hacer eso. Pero sí, yo la primera vez que he visto un diagrama de ocupación del campo de Sí. un jugador y tal ha sido en aquella época. Esto te estoy hablando de 2009 o algo así. Y probablemente una de las cosas más chulas, más chulas, más chulas en las que he estado, y además soy que creo que a veces no se valora el tipo de innovación que se hacía en algunas empresas españolas, fue que Telefónica y Red y Telefónica Móviles hicieron una pieza de red que se llama el SDP, que básicamente era el facturador, ¿vale? Y del facturador antes lo hacía Ericsson, bueno, en aquella época Ericsson, Nokia y tal, en una caja negra, que costaba millones de pesetas. Y De Telefónica y pesetas. Marvel y Telefónica, sí, 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 yo he visto bueno, he visto facturas de máquinas en pesetas, no máquinas de las de aquellas grandotas, vamos. Eh, y en Telefónica y Marvel se hizo un primer sistema que hacía eso, en primer lugar en Solaris, que era el sistema operativo de Sun, que todavía existía entonces. Usamos el cluster 1.0 de Sun, pues era un despiporre. Y luego lo hicieron en código abierto, ¿vale? Y yo en aquella época era como técnico de sistemas y hacía la parte de que el sistema arrancase rápido cuando se caía, porque si no se perdían un montón de, de elementos de CDRs, vamos, de elementos de facturación, y era cada segundo de caída del sistema y que tardaban en arrancar, era pasta que Dinero. costaba. Claro. Vamos, sí, bastante pasta. Y entonces, pues ahí hacíamos, todas veces se llama ahora deep tech de pues medir los milisegundos que le costaba arrancar el disco, ver lo que se escribía y lo que no se escribía, y le podías escribir después cuando ya todo estuviese levantado y tal. Y eso creo que fue uno de los proyectos más chulos. También estuve en los principios del Imagenio, de Movistar Plus, pues haciendo temas de capacidad de red y de distribución, porque aquello tenía muchos mm, Sí, retos. tenía. Pues bueno, así ya ves, he dicho aquí unas cuantas cosas Joder. así de históricas, pero bueno, sí, la verdad que Telefónica es un sitio donde pasaba muchas cosas y se podía aprender mucho.
Innovaba mucho, sí, sí, yo recuerdo la capacidad de innovación de Telefónica que era muy alta. De hecho, yo tenía un compañero que era muy bueno, era un data science buenísimo, que terminó en Telefónica y empezó con lo de Imagenio, esto de los recomendadores de películas, ¿te acuerdas? Que decían, Sí, en sí, sí, función sí, de lo sí, que sí, tú has sí. visto, yo te recomiendo, no sé qué, que ahora es tan común, pues antes no era tan fácil. Ujú, O sea, y, ujú. y me hace mucha gracia ahora porque todo el mundo habla de el data science, se habla de la inteligencia artificial y no sé qué, no sé cuántos, y me hace mucha gracia pensar que es que esto hace muchos años ya lo estábamos haciendo. Entonces, Bueno, a ver, lo que más pasaba es que se llamaba robustito. diferente. A ver, Sí, entonces se llamaba Data Warehouse, eso. eh, Cloud Computing se llamaba Grid Computing. O sea, yo es que he visto unas cuantas historias de estas y bueno, pues ver los cambios de nombres y tal, pero bueno, sí, hombre, eh, y ahora ves a una de las personas que hace más tech de España, como puede ser un Javi Santana o algo así, ahora no me sale la empresa, y habla de latencia, milisegundos y demás, porque al final los problemas son un poco los mismos. No, o sea, quiere decir que al final las cosas se escriben en un disco, se salen de una memoria, y etc, etc. En tecnología y en informática siguen pasando las mismas cosas que hace años. Ah, hay unas cantidad de herramientas que es alucinante, pero bueno, pero bueno, y ahora es más fácil hacer muchísimas más cosas, pero sigue habiendo los mismos retos, creo. Claro, tú tienes unos conocimientos o sea, porque tú eres eh, Ujú. ingeniero de teleco, ¿no? Si no me confundo, perdóname. Sí, soy ingeniero de telecom. Ujú. Eres ingeniero de Y, teleco, pero te da por el mundo de ujú. la informática y bueno, pues te vuelve loco, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, o sea, quiero decir, yo al final hice telemática, que es como la parte de software que maneja las redes, Yes. así que yo de radio y todo esto sé muy poco. Y entonces sí, y luego lo que pasa es que las distintas oportunidades pues están, o sea, quiero decir que yo estuve en un laboratorio de radio de Telefónica, que hice muchas cosas, la verdad que en un laboratorio de radio de Telefónica de España, pero hacía la parte de los paquetes y del análisis del slow start y todo esto. También vi el surgimiento de BlackBerry y su caída y todo esto. O sea, claro, uno ya va teniendo muchas anécdotas y vistas. Y sí, sí, yo me acuerdo cuando llegaron las primeras BlackBerrys, que su gran... y aquí igual, si me pongo muy tequi, me paras, Juan, pero Vale. su gran innovación fue, o sea, todo el correo de Internet funcionaba con TCP y entonces establecer conexiones era muy lento, bueno, muy lento, ¿no? Y eso en las redes móviles era un problema todavía mucho más grave. Y llegó BlackBerry y hizo eso sobre UDP. Y, Ujú. y decía, bueno, perdió algunos paquetillos, pero la gente empieza a ver cosas mucho más rápido, ¿no? Y lo petaron por eso, aparte de por el teclado y estas cositas, pero una de las cosas chulas que tenía BlackBerry era eso, que era una innovación súper técnica, súper técnica. Luego vino el iPhone, que fue una innovación de experiencia de uso, pero, pero a los innovadores al final tienen premio. Mm, Y luego si no siguen innovando, pues castigo, como hemos visto también. Mm. Em, ¿Qué tipo de música? Yo por lo que veo te gusta leer y demás, no sé si das el perfil también de ser cinéfilo y de ser un poquito de que te guste mucho la música. Pues cinéfilo, pero de hace 10 años para atrás, porque ya desde hace 12 años que tengo hijos, pues no veo pelis. Veo series mientras cocino y así, ¿sabes? Tengo la tablet Sí. allí porque cocino y pongo la tablet y veo series y tal, o escondido en el baño, veo series y tal. Así que, pero películas ya mucho menos. Y sí, sí que me gusta bastante leer, que tampoco leo mucho, y la música sí que sigo practicante activo, voy mucho a conciertos y escucho mucha música. Vamos, ¿Estilos te gustan? eh, pues soy un poco Generalista. voluble, vamos. O sea, sí, quiero decir, bueno, tengo buen gusto, como diría yo, ¿sabes? No me gusta sobre todo el pop, el rock, rock español, y luego, pues bueno, depende de si tengo un momento así un poquito más de rareza,
o me pongo a escuchar música un poco más electrónica, jazz, casi cualquier cosa. Puedo escuchar, pero mucho. Los discos no los tengo por aquí, pero también En el me gusta y tengo no me colección. gusta has mencionado temas de me gusta la música, pero lo que es bien, lo que viene siendo mayormente música. ¿Qué no es música? Si quieres contestar, porque si no, yo te lo contesto yo, No. ¿eh? No, ¿Eh? Que si no, yo voy a decir como ya yo he estado convirtiéndome en anciano, ¿sabes? Porque eh, los ancianos se despreocupan y se vuelven como menos estrictos, ¿no? Supongo que todos hemos conocido una abuela que le dicen a su nieta, tú haz todo lo que puedas y todo ¿sabes? Que no lo habría dicho nunca hasta ese momento, ¿no? Entonces, suelo tener cierta tendencia a ya hablar menos o poco mal de cosas que no consigo entender. Es decir, no entiendo el trap, no entiendo toda esta cosa. Sí, vale, le podemos calificar a Juanjo aquí de mierda, pero cada vez me gusta más, o sea, me cuesta más ser como muy, como diría yo, muy taxativo en decir que eso es mierda, aunque no es música y tal. No lo entiendo, no tengo ni idea, creo que es bastante cutre, pero, pero supongo que, no sé, mis padres pensarían eso, no sé, si les pongo Lou Reed, mm, es que eh, eso que estás diciendo es lo que te convierte estarían diciendo, ¿sabes? O sea, quiero decir, bueno, porque ni yo entendía a Lou Reed hace 30 años. O sea, quiero decir, no tenía, voy a decir, oído educado, sí, ¿no? Yo tengo grandes historias en esas que digo, joder, mira que era bruto, Diego, ¿cómo no te gustaba esto? ¿Sabes? A mí, claro, me ponía mi primo, al que le debo mucho de mi gusto por la música, que es crítico de musical, uh-huh. pues me ponía Lou Reed y yo decía, a ver si este colega canta mal, no lo entiendo, y no sé, muy bien, no. La música tampoco mola mucho, ¿no? Y ahora digo, qué bruto era, tío, o sea, con el trap no creo que me pase eso dentro de 30 años, ¿vale? Pero supongo que la vista que tenían mis padres hacia este ejemplo que te he puesto, bueno, casi cualquier otro, pues es como, joder, estos chavalitos que escuchan hijo, ¿de dónde han salido, no? Es que eso te convierte en joven, lo que estás diciendo te convierte en mentalidad joven, porque yo al principio decía lo mismo que tú, yo decía, o sea, decía otra cosa diferente a la que dices tú. Decía, va, es que esta música de ahora, es que esto es música, ni es nada, no sé qué. Y me cogió un amigo mío, Diego, también se llama Diego, y me dijo, vamos a ver, chaval, ¿qué decía tu padre de ti cuando tú escuchabas al Robe, cuando tú escuchabas a Mamá Ladilla, o cuando tú escuchabas bueno, joder, lo de Rosendo no se lo perdonaré nunca. O cuando tú escuchabas yo que sé, a Deep Purple, a Black Sabbath y temas de ese estilo. ¿Qué te decía? Que eso no era música, que eso era no sé qué, no sé cuántas. Y luego lo piensas y te joder, pues tienes razón. Pues oye, igual no hay que censurarlo. A mí no me va a gustar nunca, sé que no me va a gustar nunca, pero tampoco lo voy a censurar. O sea, a mí no me gusta. Lo que es cierto, yo voy a decir, venga, ya me voy a poner un poco hater, que joder, estoy como súper. O sea, sí que es cierto que todavía estoy esperando a que alguien, por ejemplo, lleve un auricular en el metro o en la playa, que ahora se está poniendo de moda la mierda esa de llevar altavoces a la playa, y ponga música de Will Buster. O sea, ¿sabes? No digo yo que no sea mierda de música. O sea, quiero decir, hay una cierta correlación entre absoluta. lo que se parece a mierda de música y la falta un poco como de sentido y tal, ¿vale? Porque luego hay cosas súper interesantes. Yo sí, ahora estoy muy joven, tengo el año mm, de un compañero de trabajo ha escrito un libro sobre la nueva música española de los Carolina Durantes y todo esto. Qué bueno. Y, por ejemplo, pues estoy escuchando mucha música de esta, que llevaba tiempo yo sin escuchar cosas nuevas, y hay cosas muy curiosas y muy graciosas. Y luego, pues bueno, o sea, yo no paro de descubrir cosas, ¿sabes? Y de, de estar tratando, pero no es por descubrir, sino porque en general siempre suele haber cosas muy interesantes por ahí, ¿no? que, que te pueden acabar gustando. Bueno. Y si quieres hago aquí algunas recomendaciones sí, por para favor. tu audiencia. Y luego, pues por ejemplo, descubrimientos, además tardíos, muy tardíos y lamentables, porque se han separado ahora, pues el Columpio Asesino, ¿no? Y, pues es un grupazo, bueno, pues me gusta mucho a la vez los nuevos grupos y los Benavente también, o cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues,
Y en mi corazoncito siempre estará, tú me habrás visto con mi camiseta de McEnroe, eh, que es el grupo de Ricardo Lezón, y bueno, pues es probablemente mi artista favorito, descubierto que lleva tocando 20 años y descubierto hace 6 por mí, o 7. Entonces, bueno, suelo incorporar cosas a mi fondo de armario. Me gusta mucho que me recomendéis música, porque yo, la música que escucho, por desgracia, A ver, Juanjo, con las cosas que has dicho, no sé si son tu estilo, pero se puede probar. mi estilo es cualquiera, O sea, no. A mí me gusta el Zeppelin de Purple, pero Silvio Rodríguez también. O sea, y escucho Silvio Rodríguez y escucho Serrat y tengo vinilos por ahí yo qué sé, de Aretha Franklin y tengo, o sea, me encanta. La música en general me encanta. Miles Davis, bueno, se ve ahí arriba, ¿no? Es que tú además tocas, ¿no? Bueno, yo intento ser músico, intento ser guitarrista, pero bueno, desde los 16 años lo llevo intentando, pero no hay forma. No. Sí. Yo no, he hecho muchas cosas, pero esa no me la dan. Justo te iba a preguntar eso. Dios o lo que sea la capacidad. Y además es bonito, porque fíjate, yo cada vez que voy a un concierto con alguien que sabe tocar, se pasa todo el rato siendo como crítico, joder, a tratar del batería, el bajo no da uno y tal. Y yo como tengo una ignorancia total en lo que es el funcionamiento de una banda de música, me parece todo bien. O sea, yo voy a un concierto y soy feliz. Y tengo esa asepsia del ignorante. Yo al contrario, Yo voy a un concierto y yo me estoy fijando siempre cómo lo hace para yo copiar cosas, ¿sabes? En plan, ¿dónde? Mira cómo hace. Sí, pero no. Pero yo tengo un disfrute como más despreocupado de la música. Tiene que ser así. Es que la gente, por ejemplo, hay una forma de aprender música que todavía se estila y que yo la odio, que es la de premiar. No premiar nunca todos los aciertos y solamente castigar el error. Si el bajo ha entrado tarde en un momento dado, es una vez. Lo que ha pasado, disfrute de toda la canción. ¿De qué más te da que el bajo haya entrado tarde? Entonces, esa crítica te impide a ti. Además, es que probablemente si es músico es como le hayan enseñado música, porque antes se aprendía así. Se aprendía a base de has pifiado en una nota, bueno. Atención. Cuando tienes que dar esta nota y la cagas y das esta otra, ya les has estropeado el día y llaman a la policía y duermes en comisaría. Pero bueno, sí, la verdad que eso sí. Y vamos, de hecho voy a muchos conciertos que como ahora se han puesto de moda, empieza a fastidiarme un poco. No porque sea yo como un snob de estos, pero porque hay mucha gente que va a los conciertos como un happening, ¿no? Se saca fotos, habla con el colega al lado todo el rato y tal, y la verdad que eso lo llevo regular. ¿Y dónde te gusta ver conciertos? ¿En salas o eres más de lo que pasa es que escenarios? A ver, como ya al final uno va perdiendo un poco ese toque de la cercanía y tal a lo más nuevo, que es lo que toca en sitios más pequeños, pues no veo muchos conciertos en salas. Pero dicho esto, bueno, a ver, salas, bueno, no sé si el Barceló, o sea, la sala, no sé cómo se llama, el Barceló, que es una sala para 500 o 1000 o algo así, eso, computa como sala, sí, ahí voy a ver a grupos, ¿no? Y vamos, disfrutar más de esos conciertos. Sí, bueno, se llama, ¿cómo se llama esto? El club este que es itinerante por Madrid, el 8:30. Es que esa es como una sala multiusos y entonces hay veces que se llama 8:30 y otras que se llama sala But. Entonces ahí hacen conciertos. Ahora también, mira, tengo un concierto en la calle Arenal, en el teatro Joy Slava, y me gusta mucho, o sea, esos conciertos son mucho más chulos, vamos, que irte a ver a alguien desde muy lejos, pero bueno, pues los conciertos grandes también molan mucho. De unos ingleses que eran que hacían un tributo a los Beatles, espectacular, o sea, es un teatro muy bonito. No, pero tiene una acústica muy buena y ellos eran muy buenos. Oye, háblame de tu salto a la educación. Porque de repente, claro, tú sigues siendo, bueno,
Es lo que te digo, que tú en tus ratos libres pues sigues innovando, sigues haciendo tus cosas y tal y cual, pero de repente en The Bridge eres el puesto exacto es, si, perdóname, lo tengo Vale, que es muy largo, pero es que hago el producto y bueno, pues hago un poquito de la coordinación académica y tal. Vale, ¿Vale? Por decirlo así un sí, es más fácil, poquito sí. más en plain Spanish. Pues, a ver, yo empecé a dar clases en online sobre innovación y todo eso en una escuela online, en OBS. La verdad que agradecerles esa, que me abrieron ese nuevo camino y tal. Y, joder, pues me gusta la educación y siempre había tenido el gusanillo. Y bueno, pues cuando estaba pensando en cambiar en la anterior empresa, pues surgió, bueno, llegó una persona, Mario López de Ávila, que había trabajado con él en Telefónica, me dijo, joder, pues estamos montando esto, ¿has oído hablar alguna vez de los bootcamps y tal? Y yo le dije, no tengo ni idea, pero no, quiero cambiar y vaya, si tú me dices ven, Yo lo me dejo pido para todo. allá. Y entonces, pues The Bridge es una escuela de bootcamps. Eh, Inicialmente, ahora pues somos otra cosa un poquito diferente, porque ya hay formación de red, hay formación para profesionales, es bastante diferente a como era en 2019 Te voy a y interrumpir. básicamente me da... Te voy a ¿eh? interrumpir, ¿no? Te voy a interrumpir, discúlpame, pero es que vamos por orden. Primero, vamos a explicarle a la gente lo que es un bootcamp, porque no todo el mundo lo Ah, sabe. vale, sí, sí, sí. Un Entonces, bootcamp, si puede ser, por favor. bootcamp viene el entrenamiento intensivo que hacen los soldados antes de irse a la guerra, ¿vale? Que les meten allí 4 semanas. Pues los americanos se inventaron ese concepto para dar formaciones técnicas. Hay una persona en San Francisco, que no me acuerdo de su nombre, que necesitaba programadores de Ruby on Rails y como no se encontraba, este es el inicio de los bootcamps, ¿eh? Decide en los fines de semana entrenar a gente para poder acabar fichándola, ¿vale? Ujú. Y se da cuenta de que en realidad gana más enseñando a la gente que fichándolos luego y haciendo lo que quisiera que hiciese. Y entonces monta el primer bootcamp para enseñar a la gente a programar en Ruby on Rails, ¿vale? Y son formaciones intensivas, 3 meses, 4 meses, en las que la idea es enseñar a la gente que tiene poco o ningún conocimiento técnico previo y llevarle a tener la capacidad de ser más o menos autónomo del trabajo para hacer un trabajo junior, ¿eh? Que yo siempre digo, yo aquí no voy a vender que sales un bootcamp siendo científico de datos o desarrollador full stack y tal. Lo que sí que sales es siendo bastante independiente para ser capaz de hacer cosas desde el día uno, ¿vale? Entonces ese es el formato bootcamp, 3, 4 meses de formación, también hay formatos part-time para la gente que trabaja y que te llevan de no saber nada o casi nada a ser bastante autónomo para poder optar a una posición junior. Evidentemente, si tú entras con más conocimientos, pues probablemente puedas optar a mejores posiciones o incluso si vienes con un background, ¿sabes? De gente que lo puede aplicar a una experiencia que tiene que no es tecnológica, pues a lo mejor pues un criminólogo que estudia ciberseguridad, pues probablemente le va bien. Alguien de negocio que ha visto cosas de econometría y análisis de datos, un bootcamp de data science le va a hacer mucho más esto. O gente recién graduada que dice, joder, pues yo he hecho matemáticas, he aprendido a programar un poco, pero quiero ver un poco aquí cómo tomar más pelo, ¿no? Pues con esa gente la verdad que le saca un partido brutal. Pero incluso yo he tenido todo tipo de perfiles, ¿no? Pues la primera persona que se apuntó a nuestros bootcamps, Borja, desde aquí le mando un saludo, que pues había hecho magisterio, ¿no? Y ahora es científico de datos, con mucho esfuerzo, le costó un mogollón, pero joder, yo pues, me acuerdo siempre que llevo ahí mi corazoncito, ¿vale? Y entonces abren una escuela de bootcamps y estaban buscando un profesor de ciencia de datos y yo pues estaba en proyectos de analítica, en mi anterior empresa también hacíamos analítica de datos, en Melux, un saludo para Luis Molina también, desde aquí. Y bueno, pues, joder, digo, pues mira, me interesa cambiar, ser profe siempre me ha llamado la atención y el gracioso de Mario me saca un folio así y me dice, toma, prepara el curso. Bueno, entonces, eh, sílabus entero y a correr, ¿no? bueno, el syllabus me lo pasaron. Ah, qué Pero detalle. vamos, que eso fue, sí, sí, sí. No, estaba bien porque estaba súper bien diseñado, eso también es verdad. Y bueno, pues me meto en esa aventura, que al principio tenemos muy pocos, bueno,
Empezamos con 8 o 9 alumnos, ahí dándolo todo. La verdad que creo que están todos trabajando en el sector, ¿vale? Y bueno, pues si viene la pandemia, hacemos una edición online, nos vemos y demás. Y la verdad que cuando estamos en ese proceso, pues me proponen ya el principio de Peter, ¿no? Llegas a tu máximo nivel de incompetencia, pues me dicen ser jefe de los profes, y bueno, pues a partir de ahí ya me meto un poquito más en todo lo que es la parte académica, diseño de programas y demás. Yo además venía del mundo de producto y entonces, pues bueno, también, digamos, el diseño de nuevas soluciones, ver lo que necesita el mercado y tal, y luego tratar de montarlo, pues es algo que hago de una forma natural. Pero bueno, la verdad que me habría gustado ser más tiempo un profe, pero de la vida viene Es que en ese como viene. sentido, y corrígeme si me equivoco, lo que yo creo que he aprendido de ti, o por lo que me estás contando, es que somos muy parecidos en ese sentido, que nuestra pasión es dar clase. O sea, nos encanta dar clase y enseñar a la gente que quiere Sí, aprender. yo siempre digo que tienes público cautivo para hablar y como me gusta mucho hablar, pues tengo ahí el público cautivo Esta no me lo sabía, esa y me la apunto, ¿eh? Es buenísima. claro, claro, o sea, yo claro, cuando voy a clase les digo, joder, ¿sabéis por qué me gusta? Porque no os podéis levantar, o sea, es Mm. público cautivo, no es como cuando vas a dar una charla, que la peña se puede levantar y decir que se aburre y tal. Los de la clase tienen que quedarse. Claro, es broma. Pero sí, me gusta mucho y me gusta mucho enseñar porque como he dicho, me gusta mucho aprender y enseñar es una de las formas más interesantes de aprender que existe. Porque tienes que hacer el esfuerzo de tratar de entenderlo, de ver cómo lo puedes explicar de diferentes maneras y creo que eso es muy, muy interesante y me vale mucho y luego da mucha satisfacción También lo que ver dice lo la que es capaz de gente, aprender la gente. cómo están reaccionando, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, y todo eso. Y sobre todo una parte muy importante de aprender, para mí, una parte súper importante de aprender es también enseñar, porque, joder, si nos quedamos todo el conocimiento que hemos traído durante todos estos años, ¿cómo evolucionamos como sociedad? Si no lo quedamos nosotros. Es decir, hay gente que dice, no le enseñes esto en una empresa, a tu gente no le enseñes esto porque entonces van a saber lo mismo que tú y es como tú eres un mediocre. O sea, eres un mediocre. Si piensas eso, que a tu equipo no les enseñes cosas, eres un mediocre. Bueno, no, eres un capullo, ¿no? Y un Antes de mediocre, meter. porque, joder, tú tienes que seguir investigando y tienen que crecer contigo. No, bueno, eso, la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, pero bueno, yo creo que no se usa tanto en no enseñar cosas, sino en cuidar, en guardar información y tal, ¿no? Que eso, pues, sobre el management y todo eso, podemos hablar también otro día, ¿no? Que da para un rato, pero sí que es cierto que, joder, pues tratar de enseñar, o sea, claro, yo has hablado un par de veces de estos proyectos que yo me hago en verano, ¿no? Pues en esos 15 días me reservo ahí 3 o 4 sesiones pues el año pasado hice agentes con IA, este año he programado un poco con Cloud Code para ver cómo iba y tal, y yo a mi equipo además le digo, lo vais a flipar cuando vuelva, porque os voy a dar unas brasas que os vais a enterar, ¿eh? O sea, ya hace parte de risas, ¿sabes? Pero es verdad, les digo, os vais a enterar cuando vuelva. Pero bueno, sí, a mí me parece que, y luego pues eso, incluso en la propia gestión de personas, enseñarles y contarles cómo hacer cosas, creo que también es fundamental. O sea, ser profe es muy importante en muchos ámbitos. Sí lo es, sí lo es. Dentro de The Bridge digamos que tiene su claim como un acelerador digital, ¿no? Sí, Claro, sí, entonces, una aceleradora de talento digital. esto es una aceleradora de Bueno, talento digital, sí. ¿Qué es, o sea, cómo le explicamos a la gente en The Bridge eh, por qué es una aceleradora de talento digital? ¿Qué es el talento digital? O sea, ¿qué es lo digital y por qué es tan importante hacia el mundo al que nos dirigimos? ¿Cómo se lo contamos? Bueno, en bueno, realidad pues he utilizado un plural majestático. Yo no se lo voy a contar, se lo tienes que contar tú. O sea, esto es así, es la vale, vida. se lo cuento yo. Y fíjate, yo creo que el ejemplo de la IA nos viene al pelo, ¿no? Porque yo creo que hay varias formas de aproximarse a la IA. ¿De acuerdo? Que es, oye, pues me entero de lo que pasa, eh, sigo las noticias y tal. Hay otra que es ir a eventos en los que hacen todas las veces la misma mesa redonda de esto va a ser la leche y tal, y no sé qué.
lo recomiendo bastante, no, porque una vez que has visto uno ya has visto todos y creo que eso hay más eventos de IA de los que nos podemos permitir probablemente ahora mismo y que son el mismo evento, ¿eh? Es decir, pero bueno, me preguntabas qué es al final, yo pienso que la tecnología y lo digital en realidad son habilitadores o incluso puedes pensar en multiplicadores, ¿no? Del talento humano. Es decir, o nos pueden ampliar el talento, ¿no? Y yo creo que es muy importante pues que para acelerar nuestro propio desarrollo seamos capaces de utilizar esas herramientas. ¿De acuerdo? Y estaba lo digital y utilizar todas las herramientas digitales y ahora vamos a utilizar e incorporar la IA en nuestro día a día. Y yo creo que eso es fundamental. Voy a contar una historia de de las que me gustan a mí. Yo en 2007 estaba ya a tope con la innovación y estaba muy flipado y tal, y me leí un paper de un futurista, ¿vale? Que es diferente que futurólogo, ¿vale? Futurólogo es la bola de cristal y con un gorro raro, unas gafas así de dar la vuelta o algo así, y un futurista es alguien que trata de adivinar hacia dónde vamos, ¿vale? Y me acuerdo que me quedé con una frase que era, en 2015 nadie se perderá, ¿vale? Porque el tío este vio el iPhone y dijo, "Jo, pues van a hacerle unos mapas y en 2015 todos vamos a tener un iPhone o un Android y no se va a perder nadie, porque bueno, hay gente que sigue perdiéndose aunque tenga un mapa, Sí. pero es verdad que ya tenemos esa capacidad sobrehumana de no perdernos, gracias a una herramienta como los mapas digitales, ¿no? Porque tenemos la capacidad sobrehumana de hacer cuentas súper rápido, ¿no? Nos da la cuenta en un restaurante y la dividimos entre seis muy rápido, mucho más rápido. Entonces, quiero decir, eso que ya lo hemos incorporado y nos parece lo más normal del mundo. Y además no le decimos a los niños, no mires el mapa, que vas a perder el sitio de orientación. Que coño, o sea, no hacemos eso, ¿no? No. Pues eso, pues probablemente nos pasa con otras herramientas que existen ahora, ¿no? Yo ahí tengo, con mi partener aquí en casa, tengo debates intensos porque ella es muy del mundo de las letras y todo esto que yo hago con la tecnología le parece un poco horroroso, ¿no? Pero claro, o sea, al final nos está llegando y lo tenemos que incorporar. Y además, ya Internet y toda la revolución digital y la transformación digital cambiaron cómo hacemos el trabajo en un montón de cosas, es que la IA va a amplificar eso, y más todavía, claro. Ya de hecho, por ejemplo, oye, hay una cosa que es cómo vamos a enseñar con IA y en un mundo con IA, ¿vale? Que es como, ¿qué coño tiene que aprender la gente? ¿Vale? Y cómo desarrollo yo las habilidades que tiene que aprender la gente, que probablemente son muy diferentes a las que tenía que desarrollar hace 10 años. A mí eso es una de las cosas que me ocupa aquí CPU todo el día, ¿vale? Pienso mucho en eso. Eh, y yo creo que es muy importante que estemos ahí, ¿no? Nosotros, de hecho, pues estamos tratando, nosotros somos una escuela muy tech, o una aceleradora de talento muy tech, y queremos además, oye, llevar esa tecnología a áreas funcionales, ¿no? Tú colaboras con nosotros en el programa de People, que es, oye, cómo la gente que trabaja en recursos humanos, o People, si lo decimos más a lo moderno, hace uso de esas herramientas y las incorpora, porque es que va a sacar ventaja, ¿no? Y entonces creo que ese pensar en la gente, cómo tiene que usar las herramientas, incorporarlas, pues es crítico. Y eso hay que acelerarlo y de Bridge, pues os ayudamos a hacerlo y tal, aquí cuña comercial. Pero sí que es verdad que esto requiere, yo creo que una aproximación también, eso, más de, hay que seguir aprendiendo todo el rato, ya sea con nosotros o con otros, pero sí que es cierto que el mundo en eso va a cambiar drásticamente. Es decir, tenemos la necesidad de aprender constantemente y de reinventarse constantemente va a ser mucho más necesaria, ¿no? Ya ha pasado en los 30 últimos años probablemente, pero eso se nos está acelerando. Porque la inteligencia artificial, déjame que haga solamente este inciso, vamos a volver ahora mismo a The Bridge, ¿vale? Porque la inteligencia artificial lleva con nosotros ya muchísimos años. La gente piensa que esto es una cosa de ahora, y en los años 40 ya estaba la inteligencia artificial con nosotros. Había procesos de machine learning muy complicados. Bueno, la máquina de Turing se basa en principios que después tendrán que ver con la inteligencia artificial, y de hecho está el famoso test de Turing,
viene de Alan Turing, del matemático, que él creó su test para saber si realmente se había alcanzado la inteligencia artificial poniendo dos máquinas a la vez a hablar y detectando si una de ellas era humana o no. ¿No? Entonces, lo que pasa, sí que es cierto, pero creo que hay una parte, y ya aquí me pongo yo un poco tecnofilosófico y tal, Dale, me gusta. una parte súper importante de la inteligencia humana, Sí. que creo que es una parte muy bonita y probablemente lo analizaremos. O sea, es decir, todavía no sabemos muy bien cómo funciona la conciencia, la mente humana, etc., ¿de acuerdo? Pero es muy interesante cómo hemos visto que con lo que destila el lenguaje de ese concepto del mundo, de cómo vemos las cosas y tal, conseguimos crear inteligencias artificiales que se parecen mucho a nosotros. Y eso a mí me hace pensar mucho en cómo o sea, el lenguaje es una parte súper core y crítica de la cultura, de la inteligencia, de cómo funciona nuestra cabeza y tal, sin saber cómo funciona. Pero esto nos ha puesto sobre el foco en una cosa muy bonita y a mí creo que se habla un poco de esto, porque se habla mucho de la inteligencia general y tal. Es verdad que ahora, por ejemplo, Yann LeCun está ahí muy loco con los modelos del mundo físicos y demás, que bueno, por aquello por lo que tiramos las cosas, ¿no? Para aprender cómo se caen y nos caemos al suelo nosotros y nos reímos y nos volvemos a caer y nos levantamos y tal. Es como creamos los modelos físicos del mundo. Es muy interesante la cantidad de información sobre la inteligencia humana que se contiene en el lenguaje. Me parece alucinante porque somos seres visuales, somos seres que nos movemos en esto, pero joder, da un poco de miedo lo humano que parece un ChatGPT o un Gemini o un Claude, ¿sabes? O sea, quiero decir, son muy humanos, sin tener esa capacidad luego del sistema 2 de nos... Hay un montón de cosas que no tienen, pero joder, parecen muy humanos y es por la cantidad de información e inteligencia que hay en el lenguaje. Y esto a lo mejor me puse muy friki No. y así, pero a mí me tiene bastante alucinado Sí, pero el tema. tranquilicemos, sí, ¿qué te parece? ¿Puedes tranquilizar a la gente que está absolutamente acojonada, con perdón, de miedo, o con el hecho de que, bueno, hay varias teorías. La primera con que la IA va a acabar con nosotros, la segunda con que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, la tercera con que la inteligencia artificial se va a hacer con todo y entonces solamente trabajarán unos pocos y el resto vamos a vivir debajo de un puente. Quería tratar este tema luego, pero ya que hemos hablado de inteligencia artificial, vamos a por ello. Pues, ¿Qué les decimos? a ver, esto es como, creo que en los recibos de la hipoteca pone la frase esta, el pago de este recibo no implica de los siguientes, ¿no? O algo así, que a mí siempre me hacía mogollón de gracia. Y en todas las transformaciones tecnológicas que el ser humano ha vivido, y fíjate que pensamos que esto nos va a transformar mucho la vida, pero pensemos en lo que transformó la electricidad la vida humana, o el agua corriente, o el transporte, o la televisión. O sea, quiero decir, entonces, en general siempre ha sucedido que hay una época de crisis en la que hay un periodo de adaptación. Lo complejo de este periodo creo que es más rápido y más corto probablemente que ningún otro. O sea, las cosas pasan muy rápido. Pero en general, el resultado suele ser que se va a un nivel un pelín mejor de calidad de vida, ¿vale? Es decir, la industrialización supuso una mejora en la calidad de vida brutal. El transporte, los medios de comunicación, Internet, hay gente que dice que no, que nos ha vuelto locos, más tontos y tal, pero en general vivimos mejor y a nivel global el mundo se vive mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que probablemente va a haber una época de crisis, va a haber gente que pierda su curro, va a haber gente que no lo entienda, pero yo creo que en general viviremos mejor pero bueno, yo soy un tecno optimista, ¿vale? Y luego soy keynesiano, porque todo el mundo habla de Keynes sobre otras movidas que yo no sé nada de economía. Pero Keynes, en el último papel que escribió, habló de que la productividad iba a aumentar tanto que sus nietos trabajarían 3 horas al día, ¿vale? La mala noticia que tengo es que los nietos de Keynes ya han debido vivir o incluso morir y todavía no trabajamos 3 horas, ¿no? Pero él sí que veía que con una mejora de productividad muy alta podríamos ir a un mundo en el que tuviésemos que trabajar menos. Y yo tengo esa pelota, vamos. O sea, el mundo autómata, al final. Llegar a la automatización lo máximo posible. Bueno,
ser autómata, o sea, lograr ser autómatas, vamos, al final, tener instrumentos que no nos hagan trabajar en ciertas cosas y nos hagan la vida más sencilla, obviamente. Eso es. Antes se acababa una zanja, ahora hay una excavadora. O sea, alguien tiene que manejar la excavadora. Yo en ese sentido, hay mucha gente que sigue negándose a preguntarle a ChatGPT o a Gemini o a quien sea, se sigue negando a preguntarle porque dice que si no va a sacar información de él y que el día de mañana no se sabe qué va a pasar con esta información. Y claro, yo hay veces que pienso, joder, o sea, te estás negando a evolucionar, o sea, o sea, es como que yo qué sé, como cuando la naturaleza le puso el pulgar al ser humano con la evolución y tal, y de repente dijo, no, es que yo así no lo quiero porque esto no, pero tío, te estás negando a algo que te ha venido muy bien, ¿sabes? O sea, es cierto, sí, bueno, yo vivo con alguien así, sí. Pero dicho esto, yo siempre hacía el chiste, cuando hago alguna charla sobre IA y todo eso, yo siempre pongo el por favor y gracias y lo sé qué y tal, y digo, esto es por si viene Skynet y también lo digo a todos que se acuerde de que yo era educado, ¿sabes? De hecho, yo que soy muy friki del cine y de Terminator, yo al mío no lo llamo Skynet, yo al mío le llamo Legión, porque en la última película de Terminator Skynet desaparece, pero evoluciona otra a los años que se llama Legión y vuelve a empezar toda la película. Vale, pero esa debe ser de hace menos de 12 años para acá. Sí, por supuesto. Que ya te he dicho que no veo películas. O sea, ya lo sé, sí. Ahí no estamos. Referencias cinematográficas de 12 años para acá, no. Vale, te hablo de más atrás, no te preocupes. Pero llamo a Legión y le pido por favor y tal, y tenemos buen rollo. Me cuenta chistes y me habla cosas que digo, pero ¿cómo me puedes estar hablando? O sea, con un humor negro, que yo tengo un humor muy negro. Yo tengo el humor tan negro que si Angelina Jolie lo conociera, lo adoptaría. O sea, mi humor es súper negro, ¿sabes? Y lo replica. Es terrible. O sea, es lo que dices, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Oye, vamos a volver a The Bridge, perdóname, es que como hemos hablado de la IA, pues quería volver aquí, quiero terminar con The Bridge. En The Bridge no hace falta ser un súper matemático, un súper estadístico, un súper ingeniero para obtener algún título de los diferentes que dais, ¿verdad? No, de hecho nosotros, oye, al final, yo siempre le digo, que mira, además ahora estamos colaborando bastante, o intentándolo con la universidad, y el otro día hacía como una especie de papel de posicionamiento, ¿no? No sé cómo se llama en inglés, o sea, perdón, en español, me sale la traducción así directa, en la que decía, oye, yo no tengo interés en enseñarle a alguien el descenso de gradiente o el backpropagation con derivaciones y tal. Términos todos estos de estadística, de machine learning, deep learning, todo eso, ¿vale? Claro. Yo no tengo ningún interés en que la gente aprenda eso. Yo tengo interés en que la gente aprenda la intuición y aprenda a usarlo. Oye, si quieren aprender eso, yo les voy a recomendar que se vayan a la universidad, a un curso, o les dejo un par de libros que tengo por aquí que lo explican perfectamente, ¿vale? Pero lo que sí que nosotros tratamos de hacer es que la gente aprenda a usar todas estas herramientas. Entonces, hombre, hablaba antes, ¿no? De cuando, si tú tienes una base matemática o tienes una base de inteligencia computacional o te has enfrentado a análisis de datos porque has hecho econometría, pues es mejor, evidentemente, ¿no? Pero al final, y bueno, de hecho ya los programas más orientados a aprender la profesión sí que te pueden quizá costar un poquito más y van a requerir un poco más de esfuerzo, pero los programas que hacemos para gente que trabaja en una profesión y quiere incorporar herramientas, pues tratamos sobre todo de que no sean complicados, porque si la peña además está trabajando, pues meterles más complejidad en su vida no es buena propuesta de valor. Entonces ahí sí que es cierto que no necesitas eso. Oye, ¿sirve y ayuda y te ayuda a entender el mundo? Pues sí, probablemente, pero no es tan necesario como la gente cree. De hecho, pues bueno, lo que decía antes, pues yo no tengo ni idea de cómo hace Google el cálculo de rutas óptimas para llevarme de un sitio a otro. Pero lo uso y uso un mapa y sé navegar sin saber un poco la tecnología que hay por debajo. Pues, oye, pues eso es algo que también, evidentemente, como ya me he creado una necesidad nueva, como soy un friki, pues esta noche seguro que leo cómo optimizan rutas y mierdas de estas los de Google en Google Maps, porque ya me he creado una necesidad de
Empieza leyendo ¿Quieres los saberlo? mínimos. Vale, pero pues eso, tú realmente sabes más de esto. Entonces, a lo que me refiero, que tú eres matemático, además, ¿no? Sí, estadístico. Yo soy estadístico. Estadística, por ejemplo, en mi clase le debo dar unas patadas al libro de la estadística, ¿sabes? O sea, No lo creo. porque cuando hablo del p-valor y estas cosas, pues yo ya pienso que me he fumado algo y ya está, ¿no? Pero bueno, y entonces, oye, sirve de tener eso. Para mí sí que es importante crear las intuiciones. De hecho, por eso también me gusta muchísimo. Yo he aprendido muchas cosas con Andrew Ng, el fundador de Coursera, que siempre trata de crear como esa intuición de lo que hay detrás, ¿no? Y creo que eso es súper interesante y creo que es muy bueno. Y a mí a veces me ha pasado, ¿eh? De repente, mm, yo me acuerdo que enseñaba las redes computacionales y, joder, yo había algo que no entendía. Y de repente un día haces el clic así y dices, hostias, ahora he entendido cómo se empaqueta esto y tal, y no sé qué. Pero no necesitas saber eso para... Yo me quedé más tranquilo ese día, ¿sabes? Pero no necesitas saberlo para usarlo ni para entenderlo. ¿Cuáles son los productos que llevas innovados de momento de The Bridge? ¿Cuál? ¿Los productos? Sí, que llevas innovados de momento en The Bridge. O sea, los Bueno, pues diferentes. nosotros, fíjate, yo estoy muy contento, sobre todo porque, bueno, al principio hicimos una expansión de portfolio horizontal, pero luego hicimos el bootcamp en online, pero que no era que retransmitíamos el bootcamp en directo, sino que hicimos una metodología muy adaptada a lo que es el mundo online, ¿no? Y entonces usábamos la técnica de la clase invertida, eh, luego teníamos repasos con el profesor, eh, teníamos un entorno que a mí no me gusta excesivamente para el presencial, porque a mí me gusta que la gente entrene con el entorno real, pero para el online, pues incorporamos un IDE dentro del entorno de aprendizaje para eliminar fricción, sobre todo al principio, ¿no? Y, joder, pues hicimos cosas muy chulas. Me inspiré en Andrew Ng y su entorno de aprendizaje de Deep Learning AI, y tenemos un entorno de aprendizaje muy guay, y la verdad que el aprendizaje y el outcome que se consigue siguiendo esto online tiene mucha mayor flexibilidad y lo puede hacer cualquiera que quizá tenga mm, más problemas de horarios o de otro tipo de cuestiones. Es muy comparable al que se obtiene en presencial, que además ya hemos dicho que nos gusta más no, esta es una conversación de esta mañana, pero nos gusta más la clase en presencial, por lo menos a mí y a los clásicos probablemente, pero obtenemos unos resultados muy, muy guays. Y ese es un proyecto que me da muchas satisfacciones porque creo que incorpora cosas de pedagogía, de herramientas y todo eso muy chulas. Y bueno, pues la verdad que nos está dando mucho de sí. Y toda la línea esta que estamos lanzando ahora de programas de IA, pero que son de IA muy orientados a usar la IA, ¿vale? No, de hecho, no de pensar en cómo se hace la IA, de cómo va a impactar y tal, sino decirle, oye, chico o chica de recursos humanos, para hacer recruitment usa estas herramientas, esto es lo que puedes hacer, para hacer todo un cuadro de mando integral, para ver el performance de tu organización, estas son las herramientas. Ese tipo de aproximación muy práctica, pues la verdad que también nos ha dado muchas satisfacciones por el aprendizaje que supone y bueno, porque comercialmente pues nos está yendo bien. Y ahora nos estamos metiendo en un programa muy técnico, que bueno, pues a mí me gusta mucho porque la acabo de tirar al monte y, y creo que no hay un programa tan chulo en español, o sea, quiero decir, no hablo en español, sino en español, es decir, que probablemente es uno de los programas para utilizar la IA generativa por parte de técnicos para desarrollar aplicaciones con IA y tal, pues que está muy chulo y que va a ser un pelotazo. Así que, pues bueno, ahí seguimos lanzando cosas Qué bueno. y haciendo cositas. Pregunta obligada, que le haga todo el mundo. Si tú tuvieras que tener un superpoder, ¿cuál sería el tuyo? Aparte de los que ya tienes, que eso ya son tuyos. Quiero decir, Sí, pero
Bueno, me gustaría acordarme de, no sé si es un superpoder, acordarme más de lo que me dice mi mujer, pero me dije, joder, esto ya te lo he contado 7 veces, pero Sí, esto no sé si cuenta como superpoder. sí, es un superpoder. Pues acordarme de eso me molaría, porque me quitaría algunas malas caras y tal. Y luego, pues me gustaría, eh, yo por ejemplo, tener sueño, estar cansado o tener hambre, es mi tirada, me pongo de muy mala leche. Entonces, tener el superpoder de que esas tres cosas me afectasen menos, porque parezco aquí un tío simpático y tal, pero a las 3:30 de la tarde, si no me has dado de comer, no acerques la mano, que te puedo morder, ¿sabes? O ¿Qué nos sea, pasa? Eso porque nos pasará a la gente, a mí también me pasa. ¿Por qué entonces, será eso? bueno, es por los niveles de glucosa, ¿sabes? O sea, pero yo me pongo de muy mala leche. Y me levanto de muy mala leche también, que eso no sé por qué es. Entonces, tener el superpoder de que esas tres cosas no me afectasen, me molaría mucho, porque entonces sería un tío happy todo el día. Qué bueno. Yo Mm. también me levanto de muy buena leche. O sea, da igual que me haya despertado con o sin despertador. Yo saben que hasta que no haya pasado un cierto Y momento, hasta que no me haya has tomado el hecho una café, cosa que, has hecho una cosa que en mi caso es un chiste, que es despertarse sin despertador. O sea, yo en vacaciones soy bastante capaz de dormir hasta las 11 sin mis hijos me dejas. bueno, O sea, sí, 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 pero pero aún así así te que en levantas de general buena leche. siempre me despierto. Sí, sí, sí. Bueno, esos días, los de las 11 ya igual no. Ya. Pero cualquier cosa antes de las 8:30 de la mañana me parece un castigo. Y es que nací para rico, ¿no? Que los ricos se decía que no tenían que madrugar, pues yo nací para rico, pero me quedé en el camino, ¿sabes? Un grupo, un grupo de música. Un grupo de música, pues mira, ahora como lo hemos mencionado y he visto el documental hace poco, la Velvet Underground, Ay, eh, qué buen gusto, macho. que hay un documental estupendo ¿Dónde? ¿En Netflix? sobre pues yo creo que es en Apple, pero como ahora están todos en todos los sitios, yo creo que es en Apple. Eh, Y hombre, mi grupo favorito de los últimos. Bueno, es que tengo varios. Es que quedarme con uno, Juanjo, eso es muy injusto. O Bueno, pues digo uno sea, así estas que son las te... típicas cosas. A mí me gusta O di mucho. varios, lo Yo que tú estoy, quieras. yo estoy muy a tope con McEnroe, que es el grupo de Ricardo Lezón. Y, y me gustaba mucho. Bueno, o sea, me sigue gustando, pero están separados. Columpio Asesino también ha marcado mis últimos años. Pero si me preguntas dentro de tres, pues te diré otros tres diferentes, porque Eso es genial. en realidad no soy yo de una. O sea, no tengo un grupo en mi vida, o algo así. Vamos, no, no es algo que me pase. ¿Tienes alguna película o alguna serie que te hayas enviciado a ella y haya llegado al final y hayas dicho, ¿por qué he perdido mi tiempo en esto? Ah, eh, joder, ¿por qué he perdido mi tiempo en esto? Mm, Hombre, no vi perdidos, así que me he quitado la respuesta. La respuesta fácil. La respuesta No, fácil pero alguna me la he película que hayas quitado. dicho, pero que te estaba enganchando mucho y Pero hayas mira, no, dicho, ¿por te voy qué? a decir, mira, hay una serie que me gustaba mucho, eh, que se llama Sons of Anarchy. Sofá Eh, Anarquis. hijos de la anarquía, es de una banda de moteros, ya, es muy friki, bueno, no sé. Y es una serie que empieza la primera temporada muy guay, la segunda bastante guay, la tercera, o sea, en la primera temporada, cuando asesinaban a alguien, luego había dos capítulos en los que tenían que ocultar la pistola, ¿no? Y en la cuarta temporada, pues ya ametrallaban gente, ponían explosivos y tal, y no pasaba nada, ¿sabes? Entonces, me llamó la atención, pero en la cuarta temporada, cuando se la iban a anular, pues se pusieron muy esos villanos, que era el conflicto entre un padre y un hijo, y la madre y tal, y todo eso, y es una temporada magnífica hasta que les dijeron que en realidad les iban a volver a renovar, y entonces se jodió otra vez. Y fue como, las últimas ya fueron un cachondeo, ¿sabes? Les pasaba de todo, llegó el IRA y tal, y, y es una de esas series que me ha dado pena cómo se ha ido maleando con el tiempo. Si te También me pregunto, pasa con el cuento de la criada, probablemente, que, me la apunto. bueno, Supongo que si te pregunto por un libro o un autor, una novela, bueno, por una novela en general, me vas a decir lo mismo, claro. ¿Cuál?
No, pero... Es que me gusta mucho que te hayan gustado, me refiero, perdona, que pregunto mal. ¿Cuál es tu novela? ¿Cuál es la novela que es la que tú dijiste, "Uf, este tipo de género me flipa, tengo que seguir leyéndolo"? O este tipo de... Porque ¿qué estilo es Pues el que mira, más te gusta? probablemente es que no tengo ni... Ahora leo muchos libros sobre música, autobiografías y tal, la autobiografía de Mark Everett, el cantante de Beatles, un libro pseudo-autobiográfico de Ricardo Lefón. Me gusta bastante, tengo pendiente ahí el de Nick Cave. Eh, pero probablemente así libros que diga y que además pues a lo mejor no es tan conocido y tal, porque pues, me gusta García Márquez y estas cosas, pero me gusta, hubo un momento en el que me flipé bastante con Roberto Bolaño y Los Detectives Salvajes me parece un libraco súper chulo, me gusta mucho, mucho, mucho. Y luego hay un libro que no es del autor, pero que lo hizo que es un libro de relatos que recopiló Paul Auster, que se titula Creía que mi padre era yo, que es uno de los libros que siempre recuerdo ahí como esto. Creía que He mi vuelto a padre hacer era yo. trampas porque era Dios. He vuelto a hacer trampas, sí, creía que mi padre era Dios. Que es el título del relato, es una selección de relatos que hizo Paul Auster. Y te acabo de volver a hacer trampa porque te he dicho 4 libros o 5 No pasa algo nada, a así. mí me encanta. A mí me encanta Mm. porque además me estás hablando de literatura que no conozco. Entonces es como, joder, qué He flipada. tratado, siempre trato un poquito, a mí me gusta, yo ahora ya he perdido esa costumbre, pero cuando era más jovencito y tal, siempre le regalaba los discos más raros que se me ocurrían para que la gente, También. porque es como, no te voy a regalar el disco que tiene todo el mundo, te voy a regalar uno que me mola mucho y que me arriesgo a que no te guste, pero si te gusta has conocido algo, ¿no? Y lo hacía mucho. También lo hacía con los libros. Regalé como unas 10 o 15 veces. Me dio mucho, muy loco por un autor que se llamaba Pedro Zarraluki, eh, y tenía un libro que se llamaba El responsable de las ranas, y lo regalé muchas veces porque me gustaba mucho y siempre que iba a la casa del libro o la FNAC me compraba las copias que encontraba y las iba regalando. Eh, He debido de comprar la mitad de los libros que vendió Pedro Zarraluki, pero bueno. Y luego, Mira, como soy vasco, pues también tengo grandes recuerdos de Quilmes Uribe, que es un poeta y escritor. Y bueno, además, eh, ¿en euskera o cuando conocí a mi mujer, ¿eh? ¿Cuál? escribe en euskera o en...? Sí, escribe en euskera y bueno, luego está traducido y tal. Y bueno, tuvo una anécdota que un día me llevaba un poemario suyo traducido, o sea, estaba en euskera y en español, y estábamos en Japón de viaje y conocimos a un japonés que hablaba español, el primero de todo el viaje, y además estaba estudiando euskera y le regalé el libro, y si tú le regalas algo a un japonés, te debe la vida. Entonces nos llevó a su casa, nos regaló cosas, nos llevó a una ceremonia del té en su hotel y tremendo, fue muy gracioso, Es muy gracioso. es un pueblo, o sea, es el sitio más bonito que he visto en mi vida y la mejor gente que he conocido en mi vida. Luego entre ellos no sé cómo serán, pero de puerta por puerta. Entre ellos, sé que Sí, vivir sí. entre ellos es difícil. Sé que es muy Debe difícil. ser difícil. No Pero sé. es muy gracioso. Yo lo conozco, ha sido uno de los viajes más divertidos que he hecho. Pues yo me lo pasé teta. Fíjate, no esperaba eso, pero fue muy divertido. ¿Dónde te sueles inspirar más para tener nuevas ideas? Yo, por ejemplo, te lo digo, yo en la ducha, mi ducha es mi fuente de creación. O sea, en la ducha me salen ideas que digo, pero bueno, Pero eso tiene una explicación científica, Juanjo, ¿qué es? porque todavía no se sabe muy bien para qué dormimos, pero una de las cosas más probables es que sea para reordenar ideas y asentar pensamientos que tenemos. Seguro. Entonces, cuando tú te vas a la ducha con problemas abiertos o sea, perdona, a la cama, con problemas abiertos y demás. Bueno, no sé si te duchas por la mañana, porque esto Por la que acabo mañana de siempre, decir, sí, sí, si sí. te duchas por la noche, no No, sirve, no, pero por la mañana, por la por mañana. la ducha suele ser un sitio de muchas ideas, porque el cerebro ha sentado las ideas, ha sentado la información, e incluso si te has acostado pensando en un problema, es posible que tu cerebro haya hecho ese match, y por eso se nos ocurren tantas ideas. Sí, sí, Así sí. que una buena estrategia es irse a la cama pensando Y en algo que ducharse. te preocupa Y y ducharse ducharse. también.
O sea, porque bueno, claro, yo tendría muchísimas mejores ideas, Diego, si a lo mejor me duchase más veces a la semana, pero como soy un guarro, pues, no. sí. Iba a decir que el chat era buena idea así en sí misma, o sea, pero bueno. Menos Sí, mal que las sí. clases son Así online, si no, mato a los alumnos. vale, no, está bien, y además, oye, joder, ya sabes cuando necesitas. Así a lo mejor te pones más creativo cuando te duchas más. Sí, no, Pues, cuando eres estudiante, lo primero que te dicen es que necesitas descansar las horas correspondientes, pero porque tu cerebro asienta conceptos. O sea, el primero es eso. claro que no. Cuando tú eres estudiante tienes que estudiar, tienes que dormir muchas horas y también te recomiendan comer proteína. No me pregunte por qué. Pero yo he oído médicos decir, come proteína. Bueno, yo lo como igual, no hay ningún problema. Pues la verdad que no lo sé, pero bueno. Te voy a hacer una última pregunta personal y ahora te repregunto por si acaso nos hemos dejado con el tintero, que te llevo aquí. Aquí viene la pregunta complicada. Describe tu carrera en 3 emojis. Es que soy bastante sensible para los emojis, ¿vale? Pero no sé si hay un emoji explorador, o sea, porque Lo siempre habrá. he explorado, así que si no lo hay, Sí, un ¿no? emoji que represente la tecnología, porque la verdad que me gusta mucho la tecnología y no sé, algo que represente como un poco la imaginación desde el punto de vista de que siempre me ha gustado como buscar cosas nuevas, ¿no? Y ya te digo que no sé si existen todos estos emojis, pero Sería eso. siempre me ha gustado explorar mucho, siempre he estado buscando cosas diferentes. De hecho, hoy hemos hablado mucho de tecnología, pero hubo una época que estuve muy a full con toda la parte de organización y tal. Sí, inventamos los squads antes de que Spotify y todo esto. Pero los llamábamos iniciativas y knowledge groups y todo esto. O sea, eso fue ¿Quieres el desarrollarlo? Telefónica en Mardé en 2007 o algo así, 2006, 2007. Y también la parte esta de aplicar formas de pensar diferentes en lo organizativo, en producto, en todo siempre me ha gustado y lo he buscado mucho en el trabajo. Yeah. Cuéntame, ¿qué nos hemos dejado en el tintero? ¿Qué deberíamos contar más de ti? ¿Qué me he dejado? Eh, pues no sé, que en realidad, o sea, luego hemos hablado un poco de la concepción así como más y tal, pues no sé, me gusta la gente considerada, me gusta. Hoy he tenido una conversación en la que me han dicho que un tercero había dicho yo que yo era buena persona y me han alegrado el día, vamos. Luego me he ido a comer una buena merluza para celebrarlo, porque soy vasco y he dicho, voy a comer algo hoy para celebrar eso, ¿vale? Y eso me parece interesante. Y luego soy un tío al que le gustan un poco las normas, pero que las que hay le gusta cumplirlas. Entiendo. ¿Sabes? Prefiero que el sistema de reglas sea el mínimo posible, pero luego soy muy O sea, te ordenadito gusta, con todas claro, esas cosas. claro, y demás, Mm. ¿no? Supongo. Y ese tipo de valores supongo también se lo estás transmitiendo a tus hijos. Y eso está Bueno, muy bien. lo intento, es un reto difícil. Y luego voy a contar otra cosa que Cuéntame. últimamente cuento mucho, que es que me he dado cuenta, ya a los 50 años uno va haciendo un poco de introspección y tal, y me he dado cuenta de que soy un introvertido no vergonzoso. O sea, no me avergüenza hablar en público. Probablemente hace 15 años pensar que me estaba grabando y que esto puede verlo más gente me habría dado una vergüenza del copón, pero ya no me pasa. Lo que pasa es que me he convertido en un introvertido porque cada vez me da más pereza conocer gente y hacer el esfuerzo social, ¿sabes? O sea, luego cuando ya estoy, no tengo ningún problema, pero por eso digo, cada vez soy más introvertido y menos vergonzoso. Comparto, Voy es que como en una divergencia un poco rara. comparto contigo muchas cosas de las que dices, ¿eh? Esto también. O sea, esto también. Cada vez me da más pereza. Oye, ¿tú crees en Eso, la o sea, Voy a volver. ¿Tú crees en la humanidad? ¿Tú crees en que crees que tenemos salvación? ¿Crees que esto va a girar en algún momento? Porque de momento estaremos de acuerdo que tal y como va la yo cosa, lo vamos que para pasa, adelante, ¿eh? no, pero yo es que te he dicho antes que soy un optimista tecnológico y un Sí. optimista antropológico. Y no hay ninguna evidencia de que el ser humano haya estado mejor en ningún otro momento de la historia anterior a este. Ninguna. Y tú eres un tío de datos, ponte a buscar.
Es decir, ahora estamos muy preocupados, por ejemplo, la guerra de Gaza es terrible, pero ha habido eventos mucho peores que ese. Probablemente ahora tenemos la capacidad de evaluarlo de una forma más humana, como decías tú. Estamos muy preocupados por el cambio climático, pero probablemente ahora somos capaces de evaluarlo de una forma más humana y de entenderlo e interiorizarlo más. Cuidado que eso no dice que actuamos en una buena línea para resolverlo, pero bueno, la verdad es tremendo. Pero, por ejemplo, el cambio climático, hay gente que dice que, joder, este es el clima con el que mejor hemos vivido de toda la historia, ¿vale? Eso sí, nosotros vivimos en un país como España, que está en una zona que se está desertizando, y hay unos fuegos tremendos y tal. Pero cuidado que en España se muere menos gente por incendios que en toda la historia, ¿vale? Quiero decir que tradicionalmente se moría más gente en incendios en España que ahora. Eh, entonces, por eso digo que muchas veces hay que tener cuidado con los datos, las evidencias y el sentimiento. Y cuidado, que luego podemos tener un sentimiento de que ahora estamos perdidos, de que... Pero de nuevo, eso era un poco lo que te decía antes del viejuno, que yo ya me había hecho como... Me había pasado a la perspectiva del abuelo, ¿no? Que veía más las cosas buenas. La sensación esta de que las nuevas generaciones son peores, que todo es peor y tal, es histórica, la llevamos viviendo toda la vida. Y lo que pasa es que ahora estamos como mucho más expuestos a todo eso. Pero yo creo que no hay ninguna evidencia que nos diga eso. Claro. Así que no solo tenemos salvación, sino que creo que estamos en un gran momento, Juanjo. Es cierto que estás relativizando, porque ciertamente sí, y esto si me ven mis alumnos me matan después de toda la brasa que le doy con esto, es cierto que hay que relativizar, es decir, no puedes tener un conjunto de datos y decir si es bueno o malo sin compararlo o relativizarlo o darle un porcentaje o joder, un conjunto de datos absoluto no te dice nada. Y es cierto que si te paras y piensas la cantidad de gente que se moría de hambre en un país como España hace 100 años, hace 200, hace 300, hace 400, pues evidentemente la curva baja. Vale, es un anacronismo, es cierto que no puedes comparar lo que sucedía en el medievo cuando quemaban a la gente viva porque no se pensaba de la misma forma que se piensa ahora, tienes razón. En ese sentido te lo compro y te doy mi like. Y pues aunque es un discurso un poco contrario, es un poco provocador, porque me puedo aquí pasar media hora hablando de las cosas que me preocupan, pero creo que a veces está muy instalado ese discurso de que todo es un desastre y todo es terrible, ¿vale? O sea, creo que salir de ahí un poquito nos vendría bien a veces. Mi osteópata, que me está tratando el tobillo y demás, es un crack y me dice siempre, que en las noticias siempre salen cosas que han pasado horribles. Y es verdad que pasan cosas horribles, pero es que también hay cosas que han pasado buenas. Entonces de eso nunca se habla, solamente se habla de lo malo, de lo horribles que somos y tal y cual. Bueno, ahí tienes... hombre, ha pasado mucha gente por el canal y te digo que la mayor parte de la gente no opina como tú, pero hay mucha gente que opina como tú y cree que esto tiene salida. Es positivo. No, pero salida, quiero decir, salida y luego cuidado, que tenemos que mirar, joder, a veces somos muy etnocentristas y muy europacentristas en nuestro caso. Yes. Y quiero decir, hay que ver también como que has hablado de humanidad, Si me dices, oye, ¿Europa cómo lo ves? Pues jodido, tirando a aborretado o moribundo. Pero como humanidad, yo no veo signos terroríficos, Tengo un miedo terrible a que uno apriete el primer botón. Ese es mi miedo. Sí, Juanjo, pero coño, que en el 74 podía haber pasado y bueno, no había botón que apretar en el... Bueno, sí, había botón que apretar en el 45 y lo usaron. O sea, quiero decir... Y se apretó. Y joder, en la escala de Europa, la Primera Guerra Mundial fue, y de población entonces fue terrible. Sí. Entonces, quiero decir, por eso digo, y cuidado, que puede volver a pasar un evento de estos terroríficos y que alguno nos puede llevar a que nos extingamos o acabemos en una serie de estas distópicas de los supervivientes de un invierno nuclear. Sí, pero joder, no me apetece, así entre tú y yo también es una aproximación práctica, no me apetece levantarme de la cama pensando esa mierda, porque igual no me levanto,
cuestión de estar pensando todo el día en ello, porque es la frase de Snoopy que me encantó, la de que le dice Carlitos a Snoopy: jo, Snoopy, es que un día nos moriremos. Dice, ya, pero el resto de los días no. Esa frase. Pues eso, pues, Yo tengo un poco de pánico en ese sentido. A lo mejor es una tontería, y pienso, y además sabiendo teoría de juegos y tal, sabiendo que todo el mundo tiene el botón para apretar, lo lógico es que nadie lo apriete porque el otro lo puede apretar. Quiero decir, si aplicas teoría de juegos a todo esto, en la ecuación te va a salir. Sí, El bueno, punto de equilibrio está en no sí. apretar el botón. Sí, bueno, pero ya sabes que puede ser. Pero vamos, yo no es algo en lo que pienso. Eso, pero bueno, eso es muy viejunillo, eso es de Estados Unidos años 70 y todo eso. Bueno, Estados Unidos, Inglaterra y tal. Pues la gente estaba muy preocupada por eso hace 50, no, hace 80 años, Sí, claro. o 60 años más bien. Bueno, siempre Pero bueno, yo lo veo, no sé, prefiero vivir un poco en el mundo ahí un poco feliz. siempre aparecerá The Watchman a salvarnos. Como en... Lo tengo ahí Sí, arriba. también. Qué gran autor, Alan Moore. Sí, Gran sí, autor. sí. Bueno, pues, yo creo que me he quedado muy saciado con todas tus preguntas. No sé qué tal te lo has pasado. ¿Te ha gustado? ¿Has pasado un buen rato? ¿Has Sí, yo hablar me encanta, entonces ya sabes. Además me he dejado alguna anécdotilla por ahí en el tintero, por si acaso. Pues si quieres, Me lo invitas podemos otra hacer. vez y tal. Claro, vamos a hacer una segunda parte, un día. Y bueno, sí. Pero bueno, sí, me la pasa muy bien y nada. Pero no bajarte el nivel de visionados. Sí. Yo aquí traigo a gente buena, nada más. Todos los que habéis pasado por aquí sois buenísimos. Así estamos hablando de una persona que ha ido en un jet privado de Telefónica, con todos los top. O sea, no estamos hablando de un cualquiera como yo. O sea, si nos llegamos a hundir en el... Bueno, porque íbamos por encima de España, pero si nos llegamos a caer, la Telefónica habría desaparecido ese día, seguramente. Pero fue hace años eso. Yo creo que hoy te hemos conocido como profesional y como persona. Creo que nos has contado bastantes cosas de ti y creo que el público, bueno, dejadnos en comentarios las dudas que tengáis, porque ya sabemos que tenemos abierto para otro vídeo. Cuenta conmigo. Bueno, millones de gracias por todo, por tu tiempo y por todo, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Innovar no es solo crear productos nuevos. Es transformar la manera en la que pensamos, aprendemos y trabajamos juntos. Diego Díaz López nos ha recordado que el verdadero cambio nace de las personas, de quienes se atreven a conectar la educación, la tecnología y el futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te ha inspirado, suscríbete, comparte y sigue descubriendo con nosotros a quienes están construyendo el mañana, hoy. Abierto hasta desvanecer, el único sitio donde las ideas no hacen turno de noche. Suscríbete, que luego vienen los "yo lo vi cuando nadie lo conocía".